En tiempo de resistencias, multiplicamos voces para la lucha. Multiplicar es la tarea. Un programa de la CTA Regional y el SUTEBA General Sarmiento. Multiplicar es la tarea. Hasta las 20 en la 91.7. Y recién estábamos hablando con Diego Vidal desde Brasil. Ahora vamos a hablar con una compañera que queremos mucho, que hace tiempo queremos charlar. Es la compañera Silvia Almazán, su secretaria de Educación y Cultura de SUTEBA. Y vamos a hablar, hacer un popurrí de temas. Pero primero la saludamos, Silvia. ¿Cómo andamos? ¿Cómo estás, Ángel? Buenas tardes a toda la audiencia, a toda la comunidad ahí de la zona noroeste del conurbano, ¿no? Así es. Así es. Y acá también está una tocaya tuya, Silvia. Hola, Silvia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. El tema que es un tema muy candente que tiene que ver con lo que está pasando con este gobierno, ¿no? Es decir, que está violando, digamos, y rompiendo casi todos los acuerdos paritarios que teníamos, ¿no? Entre ellos uno, ¿no? El PNFP y en este caso con el operativo evaluación. Sí. Hay una línea, digamos, de desmantelamiento de las políticas públicas educativas que tienen que ver fundamentalmente, nosotros lo vivimos con el intento de dilución de las paritarias, después con un funcionamiento discontinuo de las comisiones técnicas de paritarias, que no son solo las salariales, que toman cuestiones como educación de calidad, los programas socioeducativos, bueno, tienen las comisiones que tienen que ver con el Programa Nacional de Formación Permanente. Es decir, hay una visión o una perspectiva también, por un lado, de deslinde responsabilidades del Estado, de funciones o tareas o responsabilidades que están enmarcadas incluso en la Ley de Educación, ¿no? Que nosotros logramos recentrar la responsabilidad del Estado como garante del derecho social a la educación, del financiamiento, la integralidad del funcionamiento del sistema educativo nacional. Pero por otro lado también hay una visión sobre el lugar o qué le corresponde o qué le reconocen que le corresponde o qué incidencia pueden tener los trabajadores de la educación organizados en la construcción de la política educativa. Y ambas concepciones, digamos, están expresadas, por ejemplo, por un lado en la suspensión que lleva el Programa Nacional de Formación Permanente hasta la fecha. Ya estamos en el mes de septiembre y no se ha instrumentado ni se ha desarrollado ninguna de las acciones que generalmente estaban programadas desde el mes de febrero. Por otro lado, bueno, ha habido despidos en el ámbito del Infod, en el Ministerio de Educación de la Nación, una nueva serie de despidos de trabajadores que tienen relación con los programas. La segunda cuestión sería el tema de los programas socioeducativos, los orquestas, coros del Bicentenario, CAI, CAJ, que se hace la transferencia de recursos a las provincias, pero luego no hay una supervisión o un acompañamiento de qué pasa con esa transferencia de recursos, cómo se están desarrollando esos programas. Y nosotros en Provincia de Buenos Aires tenemos los compañeros trabajadores con 5 meses de deuda salarial, ¿no? Cuando esos recursos la provincia los tiene y no puede garantizar el funcionamiento del sistema de liquidación salarial de estos trabajadores. Y el tercer punto ahora es el Operativo Nacional de Evaluación, que aquí no es que nosotros nos oponemos a procesos o políticas de evaluación. De hecho, impulsamos y trabajamos para que esto fuese expresado en el marco de la Ley de Educación Nacional y Provincial, de avanzar en un sistema nacional de evaluación en el que se resguarde la información particular e individual de escuelas y estudiantes participando de estos procesos, pero que a su vez la evaluación estuviese pensado como un sistema democrático de evaluación y que fuese una información
que fortaleciera, por un lado, que fortaleciera la definición de líneas políticas para acompañar los proyectos institucionales, para fortalecer la formación de los docentes, para ver qué políticas públicas hay que desarrollar con aquello que no se ha podido cumplimentar o con aquello que hay que mejorar, porque creemos la educación, digamos, no solo la mirada tiene que estar depositada o puesta, focalizada en niños y jóvenes o en los trabajadores, tiene que mirarse el funcionamiento integral del sistema educativo y las responsabilidades también de los gobiernos, ¿no? En ese punto, digamos, hay una diferencia con cómo se va a instrumentar el operativo. Este operativo está previsto para los días 18 y 19 de octubre, se ha convocado a directores y docentes a formar parte del mismo, pero no en su calidad y desde su puesto de trabajo de directores y maestros o profesores, sino como veedores, los directores, y como aplicadores, es decir, es otra función, aplicadores de un procedimiento que llega guionado y que nos transforma de quienes son de trabajadores de la educación que promovemos a partir de una planificación pedagógica, un trabajo con los estudiantes, que organizamos, de qué manera van a circular los conocimientos en el aula a través de una secuencia didáctica, nos transformamos casi en locutores, digamos, en los que leemos un guión y se ponen ahí en situación los estudiantes, que tampoco son nuestros estudiantes, sino estudiantes de otra escuela. Es decir, que esa tarea tan importante que tiene que ver con la evaluación, formando parte de los procesos educativos, está desplazada la evaluación, en este caso, por fuera de los procesos de enseñanza. Es externa y nosotros también estamos corridos de nuestro puesto de trabajo como maestros, como profesores y como directivos. Estamos cumpliendo otras funciones que seguramente también pueden ser muy fácilmente reemplazables por otros, ¿no? Silvia, que ni siquiera puedan ser docentes. Sí, te estamos escuchando atentamente. Bueno, nosotros como docentes, como militantes, digamos, de SUTEBA, estamos relativamente informados, pero bueno, escuchándote, abrimos los ojos medio como pensando que somos instrumentos de políticas de un Estado al que, o un gobierno, mejor dicho, del que desconfiamos. Y ¿sabes qué me suena? Una evaluación que va a desembocar en lo punitivo. No sé si vos lo ves o lo vemos de esta manera, o estoy muy equivocada. Estas cuestiones, digamos, de esta evaluación no han sido aclaradas, porque no ha habido reuniones con las organizaciones gremiales, ni ha habido reuniones de formación con docentes y directores. No ha sido aclarado el punto de en qué marco se hace este operativo nacional de evaluación. Y nosotros tenemos una alerta, porque como en América Latina se empujan procesos de mercantilización de la educación, nosotros tuvimos la experiencia en Chile, que se empieza a revertir y que va a demorar muchos años, casi 2 décadas en modificar lo que cristalizó la dictadura de Pinochet, y producto de la lucha se está comenzando en algunas modificaciones, en un extremo, y en el otro tenemos a México. En ambas la evaluación, como vos decías, estas evaluaciones estandarizadas, en realidad lo que van en esta década, porque Chile era el modelo de los 90, ahora el modelo es México, van en la vinculación no solo de los desempeños en términos individuales de los estudiantes, sino la vinculación con los desempeños de los docentes, y en esa secuencia la vinculación del desempeño docente, sea a través de la lectura de las evaluaciones a los estudiantes o de las evaluaciones a los propios docentes, la vinculación de ese desempeño con productividad, con calidad de la educación, con productividad, con salario, y en esta etapa, por eso decía la diferencia con los 90, está la relación con la estabilidad de los trabajadores de la educación, que eso es lo que está sucediendo hoy en México. En México se hizo una reforma constitucional, primero se hizo una caracterización, que es la que plantean los organismos de crédito internacional siempre, de las situaciones críticas de los países en los que quieren intervenir con sus recetas
de supuestas resoluciones a esos problemas educativos. A partir de esto, en México se hace una reforma constitucional, no solo una reforma de las leyes educativas, sino una reforma constitucional para integrar el seguimiento de la calidad educativa y además la organización de un instituto de evaluación y calidad educativa. Este instituto tiene rango constitucional y por lo tanto desde él se trazan líneas que tienen que ver con esta devaluación. Ese fue un punto, ¿no? El otro que no me quiero olvidar es que avanzan sobre la desregulación del trabajo docente. Las nuevas generaciones que ingresan de docentes tienen categorías legales diferentes de los docentes que ya venían trabajando en el sistema educativo. ¿Esto qué produce? Que la evaluación, que si me desempeño en un periodo de tiempo en la evaluación no satisface lo que se espera, porque no es el problema de los conocimientos que posee el docente, sino lo que se espera en esos parámetros, lo que se produce es la pérdida de la estabilidad. Y hay más de 5.000 docentes en México que han perdido su puesto de trabajo docente siendo titulares, digamos, ¿no? Asemejando con la categoría que tenemos, por lo menos en provincia de Buenos Aires o en Argentina. Entonces, no nos han... Esto por un lado, pero además también se han dado procesos de corrimiento de la responsabilidad del Estado de algunas funciones y privatización de esas áreas. Nosotros empezamos a ver en Provincia de Buenos Aires, en un trabajo que estamos haciendo con el Observatorio de Educación Pública que coordina Adriana Pugrós, que es un observatorio de CETERA, cómo se están dando estos procesos no solo en el conurbano, sino en el interior de la provincia de Buenos Aires. La presencia de fundaciones de multinacionales asumiendo responsabilidades que tendrían que ser del Estado, como la formación de los docentes, la formación de los equipos directivos, el relevamiento edilicio. Hay una estructura que es la Dirección Provincial de Infraestructura, organizada a tal fin. No, esto se le ha dado en convenios esta tarea a consultoras o fundaciones, e incluso, lo que nos parece también a nosotros, todo esto nos parece grave, pero lo otro, la tercera, digamos, línea, es que intervienen directamente con propuestas pedagógicas en los proyectos institucionales y ponen a los docentes a sistematizar ese trabajo de las fundaciones que después no sabemos dónde termina siendo presentado o qué convenio está habilitado. Lo grave, ¿cuál es? Porque la presencia de las fundaciones vinculadas a multinacionales o empresas hace tiempo que las venimos por ahí resistiendo, ¿no? ¿Cuál es ahora la gravedad? Que esto lo promueve el propio sistema educativo, lo han convocado inspectoras jefes, distritales, regionales, a estas iniciativas. Entonces, esto es lo que nosotros estamos viendo en relación a las políticas nacionales y en relación a las políticas provinciales que están en sintonía con procesos sobre los que nosotros estamos poniendo la alerta que no deriven en privatización de áreas o corrimiento, reitero, de las responsabilidades del Estado de ser garante de la educación pública, ¿no? Digo, estamos en un intento de cambio de paradigma, me parece claramente por lo que vos decís. Sí, porque el paradigma en términos también sociales y económicos se está modificando en la Argentina, ¿no? Las condiciones de la incidencia de las políticas económicas nacionales, los procesos de pauperización que nosotros vemos en nuestras comunidades y que lo observamos, digamos, en el crecimiento de la demanda de niños y jóvenes de asistencia a los comedores escolares. O sea, hay demasiadas señales en el sentido que nos encaminamos en otro proyecto y modelo de país, modelo productivo, un fortalecimiento de la concentración de la riqueza en los sectores que precisamente más concentrados de poder económico en la Argentina, y esta transferencia de recursos de los sectores populares a esos sectores, la condonación, digamos, de reformas impositivas que siguen produciendo esta transferencia de recursos del Estado a multinacionales y sectores, digamos, sectores del privilegio
Claro. históricos, digamos. Sí. Claro, exactamente. Entonces, eso también incide en la educación. Sí. Y incide, digamos, en nuestras condiciones de trabajo, en cómo se mira la educación. Otro alerta que nosotros estamos teniendo, la convocatoria en algunos distritos, porque a veces también son los sujetos que interpretan las políticas y las ejecutan. Sí. Y bueno, y ahí, como esto que siempre decimos de sentido común, más papistas que el Papa. En el caso de los COPRED, de los COPRED locales y regionales, lo que es el Consejo Provincial de Educación y Trabajo, también nos empiezan a plantear los compañeros esta promoción de asociatividad entre escuelas y empresas, que es muy similares a las que nos planteaban en los 90, y el intento de los sectores empresariales, industrial e incluso del agro, de discutir o de analizar no solamente los conocimientos que se trabajan desde las escuelas secundarias, de las escuelas técnicas agrarias y las secundarias, sino también qué trabajador se forma. Claro. Y en ese intento, bueno, determinar pautas de trabajadores que comprendan la realidad social o económica que se está viviendo, que acompañen esos procesos, que sean responsables, que tengan disciplinamientos, es decir, un acomodamiento, ¿no? Como nosotros pensamos en la formación de sujetos críticos, pensantes, que pueden leer la realidad y construir las herramientas para intervenir y modificarla, sino precisamente sujetos... Mano de obra, digamos. Exactamente. Te estaba escuchando, la verdad que en la radio siempre nos quedamos cortos, ¿no? Porque estos son temas para profundizar y hablar largamente, ¿no? Nos encantaría que por ahí algún día nos visitara acá por la radio y charláramos de muchas cosas, porque la verdad que lo que está sucediendo con la educación en este gobierno es que antes por ahí el único objetivo que tenían es por ahí obtener mano de obra barata, pero ahora se han dado cuenta que además de eso pueden hacer grandes negocios, ¿no? Y eso es algo que modifica un poco lo que era antes, ¿no? Es decir, y lo que tenemos que leer es cómo se mueve hoy el capitalismo en términos mundiales, con una voracidad donde todo lo que se mueve, suelo decir yo, puede ser un bien transable o mercantilizable, incluso la vida humana. Así es. Entonces, eso es lo que tenemos que poder mirar, como esa oleada, digamos, nosotros podemos ser parte de una resistencia desde América Latina a partir de lo que hemos construido, de lo que hemos conquistado y que queremos seguir sosteniendo, por supuesto. Y bueno, el viernes estuvimos en una plaza maravillosa, producto de un trabajo muy comprometido desde todo lugar, desde distintas organizaciones en todo el país. Y esa plaza es expresión de eso, ¿no? De una lucha. Perdón que te interrumpa, pero aparte en esa plaza hubo justamente, digamos, un ejemplo claro de lo que es la escuela pública, ¿no? Lo que ha avanzado en los últimos tiempos con esos chicos arriba del escenario, ¿no? Totalmente. Precisamente esos chicos estaban ahí, sus profes de Santiago del Estero son de los programas de orquestas y coros del Bicentenario, ¿no? Nosotros habíamos tenido, bueno, yo venía desde Neuquén en la caravana de la Patagonia Oeste, de la Cordillera, desde ese Neuquén histórico de Carlos Fuente Alba, que hoy se ha cerrado la causa Fuente Alba 2, la verdad, esa es un dolor terrible y como dice Cetera, no tenemos nada para festejar mientras haya injusticia en relación a los responsables políticos e intelectuales del asesinato de Carlos Fuente Alba, ¿no? Pero decía desde esa Neuquén heroica, llegar a Avellaneda y ahí estuvieron los trabajadores de los programas de coros y orquestas y los pibes. Eso en verdad es producto, digamos, de las políticas que se fueron construyendo, conquistando y se transformaron en derechos y en políticas públicas nacionales. Creo que esto es muy importante, ¿no? Que se haya dinamizado, que se haya hecho visible una presencia de nuestro pueblo diciendo no a pérdida de derechos, no a la continuidad de estas políticas nacionales y sí
a la perspectiva de seguir con la esperanza de que es factible seguir construyendo una sociedad más justa, con derechos, no solo para nosotros, sino para toda América Latina, ¿no? Y seguir convocando a la unidad de los trabajadores, a la unidad de las organizaciones populares, y que es factible a partir de la unidad revertir decisiones que vayan en contra de los intereses populares. Silvia, un abrazo grande y te agradecemos que nos hayas atendido y seguramente te vamos a seguir llamando, pero te queremos invitar a alguna fecha para poder para seguir hablando mucho de esto, ¿sí? No, y decirles esto, porque empezamos hablando del operativo de evaluación, que nosotros estamos impulsando la suspensión del operativo, porque en estas condiciones no se puede desarrollar, o por lo menos no está claro cuál es la direccionalidad de este operativo de evaluación, y nosotros estamos impulsando firmar, que los directores y docentes de todas las escuelas firmemos este planteo con argumentos pedagógicos, ¿por qué no?, a una evaluación, a un operativo nacional de evaluación que no va a fortalecer nuestro trabajo, no va a modificar al día siguiente lo que pasa, pero sí va a tener incidencia en qué políticas públicas se van a definir a partir de ellas, o cuáles políticas públicas están definidas, y la evaluación, este operativo de evaluación es un dispositivo para poder justificar esas políticas. Un abrazo de vuelta, Silvia, y nos veremos seguramente pronto. Abrazo para todos. Silvia Almazán, secretaria de Cultura y Educación de SUTEBA, aquí en Multiplicar la Tarea. Si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro. He de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Multiplicar es la tarea, en la 91.7.